¿Ya tienes claro cuándo tienes que pagar impuestos por tus inversiones? ¿Sabes que podrías estar pagando más sin necesidad? Si alguna vez te has preguntado si puedes compensar pérdidas con ganancias o si te retienen correctamente en el broker, este vídeo es para ti. Hoy te explico cuándo nace tu obligación de tributar, cómo se declaran las inversiones y cómo compensar pérdidas para pagar menos impuestos, aplicando tanto el FIFO como la regla de los 60 días. Y si te quedas hasta el final, entenderás cómo funciona la fiscalidad de tus inversiones y aprenderás a optimizarla. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Y por fin nos vemos las caras. Daros de nuevo las gracias por todo vuestro apoyo y vuestra confianza. Y de aquí muy poquito tendremos nuevos retos o objetivos. Así que empecemos. Y aclarar que este vídeo es clave para entender la base de la fiscalidad de las inversiones, pero también es la base para priorizar más adelante en los fondos de inversión. Hace muy poco subí un vídeo, os lo dejo por aquí, pero antes de entrar en más detalles técnicos es importante dominar estas reglas generales. En España ese periodo impositivo va de 1 de enero a 31 de diciembre. Por lo tanto, todas las personas tendrían que saber que en este año 2025, a partir de abril, que empezará ese periodo impositivo, vamos a declarar todas las ganancias o pérdidas, pero del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024. Y ahora mismo ya estamos en el 2025, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Pero todo este 2025 no lo tendremos que declarar hasta en abril del 2026. Y esto es fundamental que ya lo entendáis. Y ahora sí, después de este preámbulo o mini introducción, lo primero que tenemos que aprender o entender es que hay dos bloques fiscales muy diferenciados. Por un lado, la base imponible general, que aquí entran todos los rendimientos del trabajo, ingresos del alquiler o ingresos de autónomos o de actividades económicas. Y por otro lado, la base del ahorro, donde aquí tributan los intereses de depósitos, dividendos, cupones de bonos, ganancias patrimoniales de comprar y vender acciones, ETFs o fondos de inversión. Y aquí viene el primer punto clave, no todos los rendimientos tributan igual. Acabamos de nombrar dos grandes bloques fiscales. Por un lado, la renta general, lo que hemos dicho, esos ingresos del trabajo, esa nómina, esos autónomos. Y por otro lado, la renta del ahorro, que vendrían esos intereses de cuentas y operaciones de compraventa de fondos o ETFs. Y como muchas personas ya estarán pensando, en la base liquidable general tenemos ese marginal que en algunas comunidades llega hasta el 50% y en la base liquidable del ahorro no. También tenemos ese marginal que sube, pero los primeros 6.000 euros al 19, al 21 y seguiría sumando. También recordaros que hemos pasado de una manera muy simple y superficial, que podríamos entrar más en el detalle para ver esa transparencia fiscal internacional y otros detalles, pero creo que para la sesión de hoy no hace falta. Con lo que ya nos damos cuenta que existen dos grandes bloques muy diferenciados y el que nos interesa para las inversiones es esta base del ahorro, donde tendríamos un escalado progresivo, el 19% hasta los primeros 6.000, de los 6.000 a los 50.000 un 21 y un 23 para más de 50.000. Y ahora ligado con lo que hemos comentado del periodo impositivo, todo el mundo tiene que ser consciente que ya todos esos rendimientos de este 2025, de la mano de Cuatro Casas, ya podríamos ver, no nos va a aplicar a nosotros, que para rendimientos de más de 300.000, antes era un 28 y ahora lo han subido al 30%. Pero como podéis comprobar, la base del ahorro está menos gravada que lo que sería la base imponible general o esas nóminas, salarios o autónomos. Y ahora que ya entendemos mínimamente esas reglas del juego, vamos a ver cuándo nace la obligación de tributar según el tipo de inversión. ¿Cuándo hay que pagar impuestos por una inversión? Existen dos formas principales en las que Hacienda considera que has generado una ganancia y por lo tanto tienes que tributar. La primera de todas, esos rendimientos del capital mobiliario. Son unos ingresos pasivos que recibes sin vender nada. Algunos ejemplos, intereses de depósitos, de cuentas remuneradas, cupones de bonos o dividendos, tanto de acciones como de ETFs o de fondos de inversión. Y aquí tenemos que hacer una mención o diferenciar brokers nacionales de brokers extranjeros. Normalmente la banca española te va a retener automáticamente esos porcentajes, tantos del rendimiento de capital mobiliario de estos intereses, como veremos más tarde que en algunos casos cuando compras y vendes fondos, también. Es independiente que si el broker te retiene o no. Tu obligación de tributar nace en el momento que tú percibes ese ingreso, ese beneficio, ese cupón. Nace en el momento que lo obtienes. Da igual si lo retiras del broker o no. Da igual si lo retiras del exchange o no. Otra cosa es lo que vosotros queráis hacer. Yo os explico cómo funciona la teoría. Y ataremos esta teoría, nos daremos cuenta por qué España es uno de los únicos países de la Unión Europea que tiene esa persecución con el 720, que no es un modelo que tengamos que pagar, que es un modelo informativo. Cuando te retienen aquí ya le pagan. En cambio allí se tiene que esperar al año siguiente y es más, tiene que utilizar herramientas o recursos para vigilar o comprobar que los contribuyentes se portan bien y realmente pagan.
Y ahora a continuación podríamos ver el ejercicio práctico que vamos a desarrollar después o un ejemplo visual. Aquí tendríamos por un lado los datos fiscales que ya ha recogido Hacienda. Y aquí por otro lado sería el resumen o la declaración de renta en sí, cuando estás con el programa. Lo que os quiero decir que aquí las diferentes compañías, diferentes bancos, ya declaran por anticipado pues el importe que me han remunerado. En este caso, una promoción de un plan de pensiones, 60 euros. Uy, ya me aplicaban correctamente la retención. Aquí tendríamos el total de estos rendimientos del capital mobiliario, 61,89, más esta retención, más unos gastos deducibles, que aquí yo ni pincho ni corto. Lo que quiero que veáis que en la declaración, esto es el preámbulo, no es al final cuando ya he pagado impuestos, lo iremos viendo poco a poco en la sesión de hoy, tendría este 61,95 de este importe íntegro, tendríamos los gastos fiscalmente deducibles restados y aquí sería sobre lo que tendría que tributar. Pero ojo, son estos 49,77, ya teniendo en cuenta que ellos ya tienen 11,77. Después veremos si he tenido más o menos ingresos, si compenso o no compenso, lo que habrá que pagar. Recapitulamos, dos grandes bloques, base imponible general, base imponible del ahorro. Y en esta del ahorro de momento hemos tocado los rendimientos del capital mobiliario. Y ahora saltamos a otro bloque de la base imponible del ahorro, que son las ganancias y pérdidas patrimoniales. Que esto sucede cuando vendes un activo por más de lo que te costó. Comprar y vender acciones, ETFs y fondos de inversión, pero como decíamos, con beneficio. Y aquí también aplicaría la venta de un inmueble con plusvalía. Pero ojo al dato, si tú tienes un activo que te paga un dividendo, aunque no tengas una ganancia o pérdida patrimonial, si te paga un dividendo, sí que estará en el primer bloque que ya hemos visto de rendimientos del capital mobiliario. Y aquí seguiríamos con este ejemplo visual, pero de ganancias y pérdidas patrimoniales. Lo mismo que antes, datos fiscales y la declaración de renta. Lo que, ojo, ojito, porque aquí en datos fiscales vemos que en función de la operativa que desarrolle cada uno, si has operado con ETFs, con fondos de inversión y con acciones, pues tendrás diferentes bloques, que luego tendrás que ordenar o no. Ya veréis que el padre lo hace de manera automática, en el programa del IRPF, pero bueno, que lo tenéis que tener en cuenta. Aquí que vemos dos operativas bien diferenciadas. Lo que comentábamos, todo y que es una ganancia y pérdida patrimonial, porque fueron unos fondos de inversión que compré y vendí, como esta entidad nacional está correctamente registrada, ellos ya me hacen la ganancia patrimonial. Incluso el banco ya me aplica la retención. Cuando está claro que si trabajáramos con un broker internacional no nos aplicarían esa retención y lo tendríamos que hacer de manera manual. Dicho esto, aquí sería relativamente fácil porque es un fondo de inversión, insisto, y ya nos dicen la ganancia, la retención y el importe de la venta. Pero en el caso de compra-venta de acciones, que había una operativa mucho más especulativa y muchas operaciones, vas a tener que sumarlas todas. Si bajamos un poquito y haríamos el resumen del IRPF. Por un lado, dentro de estas ganancias y pérdidas patrimoniales, veremos las que están derivadas de sociedades y fondos de inversión, con lo que tenemos este bloque, que en este bloque saldría este primer apartado. ¿Por cuánto vendimos? 1.282,48, el total. Pues aquí ya lo indican. ¿Por cuánto compramos? Aquí no sale, pero compramos por esto. Y después ya vemos que de estos 73,80, que es el beneficio, ellos ya nos han aplicado una retención de 14. Y a la vez, si vamos a esta compra-venta de acciones, es diferente. En la declaración de renta, por cada operación que hemos tenido por aquí, pues tendremos elemento patrimonial 6, pues X acciones. Elemento patrimonial 7, 8, X acciones. Y al final de todo, nos pondrán dentro de estos elementos patrimoniales, pero de acciones, el total. Suma de ganancias patrimoniales, 411. Suma de pérdidas, 205. Y está claro que de estos 411 le restaremos estas pérdidas, pero esperar que lo veremos con más calma. Y aquí podríamos ver la suma de las ganancias y de las pérdidas solo de esas acciones. Pero, ¿y si tienes pérdidas? ¿Las puedes compensar? Vamos a verlo. Pero antes, aprovecho para comentaros una opción interesante para optimizar el capital. Además, han prorrogado su promoción de acciones gratis, con la que puedes recibir hasta 20 acciones valoradas de 3 hasta 800 dólares cada una. Para nuevos clientes registrados desde el 1 de diciembre y por abrir cuenta e ingresar puedes ganar 3, 10 o hasta 20 acciones de regalo. Y por supuesto estamos hablando de un broker correctamente regulado que cuenta con la garantía del Fondo de Compensación al Inversor de Chipre con cobertura hasta 20.000 euros. Si quieres más detalles sobre cómo funciona o cómo ha sido mi última renovación con ellos, te dejo un vídeo por aquí donde lo explico con más profundidad. Cómo compensar pérdidas con ganancias y pagar menos impuestos. Todo el mundo ya tiene que saber que las pérdidas pueden ayudarte a reducir el pago de impuestos para minimizar las ganancias. Pero si os parece antes, sigamos con el ejemplo práctico anterior para coger más ideas y después consolidar este proceso inicial, porque pensar que lo vamos a complicar un poco con el FIFO y con la regla de los 60 días.
Y recapitulamos rápidamente. Hemos visto de la base imponible del ahorro que había dos bloques. Del primer bloque de rendimientos del capital mobiliario, esos intereses de cuentas, de plazo fijo o de bonos de cupones. Aquí hemos visto que teníamos esta suma con un gasto deducible y con la retención. De entrada en la renta nos quitan los gastos deducibles y nos quedan el beneficio que tenemos y nosotros ya sabemos que está esta retención. Seguimos. Entonces, ¿qué vemos? Que dentro de ganancias y pérdidas patrimoniales de dentro de la renta, tenemos un primer apartado con esos fondos de inversión, el que compré, el que vendí con esa ganancia, teniendo en cuenta, insisto, que nos han retenido esto, aunque aquí no salga. Y luego si bajamos, tendríamos todo el sumatorio de toda esta operativa de acciones, que nos dicen que hemos ganado 411 y que a la vez hemos perdido 205. Entendemos que se puede restar, ¿no? Sí, pero venga, sigamos. A continuación iríamos a la integración y compensación de rentas, donde sencillamente lo que es la base del ahorro nos volcarían todo lo que tenemos, tanto de rendimientos de capital mobiliario como de estas ganancias y pérdidas patrimoniales, pero ya unificadas, no ETFs y fondos, sino ya todo junto. ¿Y qué podemos ver? Vemos la casilla 22, que son 485,16. ¿De dónde ha salido? Sencillamente nos están sumando las ganancias de los fondos y de las acciones. Es decir, hemos visto que las acciones eran 411. Hemos visto que los fondos habíamos ganado 73,80. Pues para ver esta ganancia y pérdida patrimonial total, pues ¿qué tenemos que hacer? Sumarlo. No hay truco al almendruco y esto lo hace la renta sola, pero es para que veamos el proceso y veamos cómo funciona para después entenderlos o poderlo utilizar a nuestro favor. Dicho esto, 73 más esto, los 400, lo que sale aquí. Perfecto. Pérdidas. Estas pérdidas sencillamente es la que arrastrábamos de esta operativa de acciones. Pues al final sencillamente suman y restan. Tanto he ganado en todas las ganancias patrimoniales, con ETFs, fondos, con todo. Le resto lo que había perdido de todo. Base del ahorro, bloque de ganancias y pérdidas. En total hemos ganado 279,47. Descontando, ya habéis visto las pérdidas y todo. Y luego en el otro bloque de rendimientos de capital mobiliario tendríamos pendientes esos 49,77 de esos intereses, menos la retención, menos los gastos deducibles. Y aquí hago mención, digo, ojo, hasta el momento no han aplicado ninguna retención a cuenta. Me refiero que nosotros ya sabemos que el banco nos retuvo de los rendimientos 11,77 y que de los fondos de inversión 14. Por lo tanto, nosotros ya hemos pagado a Hacienda 25,79. Entonces seguiríamos bajando la declaración de renta y nos vendría el resumen de todo. El resumen de la base imponible general, que aquí se estarían sumando los rendimientos de esas nóminas, de esos autónomos, en este vídeo no aplica. Bueno, para reforzar aquel de cuando cobraba 3.000. Y por otro lado, fuera bromas, vemos la base imponible del ahorro. Que la base imponible del ahorro tenemos, como hemos dicho, por un lado, las ganancias y pérdidas patrimoniales y por otro, el saldo neto positivo de rendimiento de capital mobiliario. Y ahora para compensar, ¿qué nos damos cuenta? Pues nos damos cuenta que estas ganancias y pérdidas patrimoniales imputables al 2021 me resto 18,07 de unas pérdidas arrastradas desde el 2017. Y aquí os pondría un pequeño extracto para que lo vierais. Pues hice una compra-venta de fondos de inversión, perdí 18,22 en el 2017, igual los ejercicios anteriores me compensé alguna parte, con intereses, no intereses, que luego lo veremos, pero aquí vemos, pues de estos 279 me restan los 18. Ok, ¿qué más hay que añadir? Aquí están los dos bloques separados, el bloque de ganancias menos las pérdidas de otros años, más los rendimientos de capital mobiliario de este año, que son esos 49,77, más también un saldo negativo del 2019 pendiente de compensar. Con lo que aquí son habas contadas. Pues lo que tengo que declarar menos lo que me compensé del año anterior, más lo que tengo que declarar de este año, menos lo que me compensaba también del año anterior, el total que tengo que tributar son sobre estos 292,44. Y aquí vienen dos reflexiones más. ¡Banquero! ¿Qué te estás compensando? No, no me estoy compensando nada. Si yo no tengo pérdidas o más pérdidas de años anteriores, o en este mismo ejercicio no tengo ganancias y pérdidas patrimoniales con pérdidas y rendimiento de capital mobiliario con ganancias, he ganado de todo, pues sencillamente con esta compensación me han regularizado las pérdidas acumuladas de otros años, es lo que tengo ahora, y sobre lo que tengo ahora ya unificado, porque hemos visto que esa base imponible del ahorro, aunque tenga diferentes bloques, EVA a ese sistema progresivo, ¿no? Del 19 al 21, pues tendría que pagar de estos 292 el 21%. Lo que os quiero decir que a la práctica tendremos que pagar el 19% de estas ganancias y pérdidas patrimoniales que no nos han aplicado la retención automáticamente. Pero esto es un problema o esto es una cosa que ya arregla el programa padre. Y nosotros lo que sí que tenemos que saber siempre que de las ganancias hay que pagar el 19 y tendremos que ver antes de cerrar ese ejercicio fiscal, ver nuestras inversiones y ver si puede dar pie a compensar o a minimizar esas ganancias. Pero insisto,
que no es primero una cosa que la otra, que nosotros tenemos que ganar dinero, y si mientras ganamos dinero o no hay unas pérdidas, una posición que queremos deshacer y nos puede servir, bien. Pero que el foco no es compensar, el foco es que nosotros ganemos dinero e intentar pagar los menos impuestos posibles. Y después de este ejemplo práctico, que realmente es sencillo, aunque lo veáis complejo, podemos recordar dos reglas básicas. Una que ya hemos visto, que tú puedes compensar pérdidas y ganancias, pero solo dentro de la misma categoría. Lo que sería ganancias y pérdidas patrimoniales, los compensas con ello. ¿Que gano más o menos en acciones? Se compensan. Y ahora entenderéis la segunda regla muy importante, y es en que entre estas dos categorías solo os podéis compensar un 25%. Es decir, sigamos con otro ejemplo práctico. Supongamos que el año pasado gané 1.000 euros en dividendos, rendimientos del capital mobiliario. Supongamos que a la vez perdí 2.000 euros en ETFs. Y supongamos que gané 1.000 euros vendiendo otras acciones. ¿Qué pasaría aquí? ¿Por cuánto podría compensar o no podría compensar? Los 1.000 euros de ganancias de acciones está claro que lo puedo compensar con 1.000 euros de pérdidas de ETFs. Pero me quedan 1.000 euros más de estos ETFs que he perdido. Pero estos son ganancias y pérdidas patrimoniales. ¿Lo puedo compensar con los rendimientos del capital mobiliario? Pues la ley o la norma nos dice que solo podemos compensar el 25%. Pues en este caso, de estos 2.000, insisto, de pérdidas, compensamos 1.000 de los ETFs, pero de los otros 1.000 serán 250. Con lo que nos quedarían 700 pendientes para otros ejercicios. Y esto, que parece sencillo o no, pero cuando lo miréis un par de veces es muy fácil, lo vamos a complicar porque no se pueden compensar pérdidas. Y aquí entrarán en juego dos reglas clave. Por un lado el FIFO y por otro lado la regla de los 60 días. Y en este sentido os dejo otro vídeo por aquí donde lo tratamos con más detenimiento, que hoy también lo vamos a ver, pero por si queréis ampliar, información. Y esto es muy importante sobre todo para aquellas personas que quieren hacer trampas al solitario. Esto es para ganar dinero y si puedes aflorar alguna pérdida que te vaya bien. Pero si la gente piensa que va a poder aflorar pérdidas de acciones y luego volverlas a comprar para pensar que es muy listo, pensar que Hacienda tiene estos mecanismos, tanto del FIFO como de la regla de los 60 días, precisamente para que no lo hagan. Recapitulamos, ¿qué es el FIFO? First in, first out. Cuando vendes acciones o participaciones de un fondo de inversión o un ETF, Hacienda considera que vendes primero las más antiguas, aunque tú elijas o pienses que vas a elegir otras. Y ahora seguimos con un ejemplo muy rápido pero visual para entender esto del FIFO. No os hagáis un pitote con los números. Supongamos que he hecho 3 compras de Telefónica en 2011, 16 y 22. A estos precios. Y fueron 3 compras de 10.000, 10.000, 10.000. Total invertido, 30.000. Supongamos que a fecha de hoy, esto es cuando hice el vídeo, cotizan así. Con lo que veo que de la primera compra que compré a 26, estoy palmando pues 8.400 casi. De la otra casi 6.000. Y en cambio de la última que compré abajo de todo, gano 3.000. Ahora supongamos que yo este año he tenido muchas pérdidas. Y supongamos que se me ilumina la cabeza y digo, hombre, pues estas últimas acciones que he comprado de Telefónica que gano 3.000, las vendo para aflorar ganancias con las pérdidas que he tenido y así no pago. Pues no, señoras y señores, porque aquí se aplica FIFO. ¿FIFO qué quiere decir? Que tú las primeras que compraste son las del 2011. Por lo tanto, si a alguien se le pasa por la cabeza vender estas últimas 321 acciones, no va a vender y va a aflorar estos 3.000 euros de beneficio. Va a empezar a vender las primeras. ¿Cuántas acciones vamos a vender? 321. Pues de la primera adquisición que hizo las va a vender todas, porque 374 son menos que 321. Por lo tanto, si esta persona, pensándose que vendiendo 321 va a vender las últimas acciones, lo que está vendiendo es todas las acciones de la primera compra del 11, todas las acciones de la compra del 16 y parcialmente hasta completar estas 321 acciones de esta. Con lo que si hace esa operativa, en vez de aflorar, insisto, esto es el foco del FIFO, para entenderlo básicamente, en vez de aflorar estos 3.000 euros de beneficio, él estaría aflorando estos 8.000 de pérdidas, estos 6.000 de pérdidas, más una parte pequeñita aquí de beneficios, insisto, hasta completar el total de acciones vendidas. First in, first out. Y ahora seguimos con la regla de los 60 días o esa frase que hemos hecho inicial. Si vendes acciones en pérdidas, pero las recompras en menos de 60 días, Hacienda no te deja compensar esa pérdida. Y seguimos con el mismo ejemplo, es decir, supongamos que ahora ya es una persona que sabe de FIFO, ya sabe que si quiere aflorar estas ganancias no lo puede hacer porque primero por FIFO tiene que aflorar estas pérdidas, pero supongamos un ejercicio o un año diferente. Supongamos que ha ganado mucho dinero con las acciones de Tesla, supongamos que confía mucho en Telefónica
y supongamos que él quiere aflorar estos 8.000, casi 400 euros de pérdidas. Entonces esta persona es muy lista, él en fecha 22 del 9 con esta cotización vende solo 374,39 acciones, con lo que de manera automática, para entendernos, vendería este primer paquete de acciones, ¿correcto? Con este primer paquete de acciones lo que estaría aflorando son esas pérdidas. Por lo tanto, si él ha ganado 40.000 euros de Tesla, pues no ha ganado 40.000. 40.000 menos 8.000, pues declararía 30 y pico, lo que fuera. ¿Esto es correcto? Sí y no, señoras y señores. Si él vende y no compra esas acciones antes de 60 días, está perfecto. Pero si seguimos este ejemplo, que el día 22 él vende y supusiéramos que el día 25 él es muy listo y vuelve a comprarlas porque no quería desinvertir, solo quería aflorar esta pérdida para pagar menos impuestos, cuando ve Hacienda que del día 22 del 9 al día 25 han pasado menos de 60 días, le va a decir que nanay, que no se puede compensar un churro. Es decir, ya tenemos suficiente faena en invertir, suficiente faena en seguirlo, en recopilar todos esos datos fiscales. Lo que no recomiendo a nadie es encima tener en contra a Hacienda, y no porque me guste pagar, pero quiere decir que trampas al solitario las justas. Y en este sentido, como hemos ido repitiendo y viendo en el vídeo, es un instrumento, una herramienta para utilizar. Y que le sacaremos mucha punta o más, creo, en los fondos de inversión. Pensar que esta regla se aplica a partir de 60 días, pero de un mismo activo con el mismo ISIN. Si hablamos de ETFs o fondos de inversión, podrían ser de similares inversiones, pero con gestoras diferentes y con ISINes diferentes. Con lo que aquí podría ser que no hubiera tanto problema. Recapitulemos. Existen dos grandes vías de impuestos. La base imponible general, rendimientos del trabajo. Y tenemos la otra gran vía de ingreso, que es la base imponible del ahorro, que no tributan al marginal, que en alguna comunidad llegan al 50%, que aquí ya sabemos que los primeros 6.000 euros son el 19 y hasta los 50.000 un 21. Quedándonos con este bloque de la base imponible del ahorro, hay dos subbloques: los rendimientos de capital mobiliario y, por otro lado, las ganancias y pérdidas patrimoniales. Lo que está claro que tenemos 4 años para, dentro de esta base del ahorro, compensar entre sí, que lo hemos visto en ese ejemplo práctico, rendimientos de capital mobiliario con ganancias y pérdidas patrimoniales, y todo y que esté en la base del ahorro, y todo y que se paga el mismo tipo impositivo. Recordar que no podemos compensar a la tururú los rendimientos de actividades económicas con estas ganancias y pérdidas patrimoniales. Nos dejan compensar por ejercicio un máximo de un 25%. Y a todo esto le incorporamos o le metemos dentro el FIFO. Todo el mundo ya tiene que estar programado para las primeras aportaciones, acciones que compras serán las primeras que salen. Y por segundo, esa regla de los 60 días. Y ahora pregunto, ¿sabías que se podían compensar pérdidas? ¿Quieres que haga un vídeo con ejemplos más avanzados? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!